Hola, ¿cómo andan amigos? ¿Cómo andan amigas? Muy bienvenidos. Bueno, aquí estamos iniciando la clase número tercera ya de nuestro curso aquí en Cursa Virtual, el Antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Conceptos y Problemas. Bueno, como bien ustedes saben, en la clase número 1 y en la clase número 2 nos centramos sobre todo en el capítulo 1 del Antiedipo, las máquinas deseantes. Ahí básicamente el concepto fue trabajar sobre el funcionamiento del deseo, el vínculo del deseo inserto en la historia, la crítica del deseo en términos de carencia, la noción de máquina deseante como la vida no edípica del inconsciente, la idea del inconsciente como una fábrica de producción, la crítica del inconsciente como teatro de representación y por, digamos, añadidura, la crítica al psicoanálisis freudiano, lacaniano, en términos de lo representativo del deseo, o sea, de pensar el deseo en términos representativos y pensar el deseo en términos productivos, ¿no? Eso fue como a grandes rasgos lo que vimos en la clase número 1 y la clase número 2 respecto de la noción de máquina deseante, que no es más que pensar el deseo en términos productivos. En el capítulo 2 del Antiedipo, que vamos a analizar en la clase número 3, en la clase de hoy, en la clase número 4, vamos a ir un paso más allá, básicamente, una vez que comprendimos esta dinámica del deseo en términos productivos y no en términos representativos, y vamos a ver el vínculo entre psicoanálisis y familiarismo, que ya algo dijimos, obviamente, por supuesto, pero vamos a entrar básicamente a esa relación entre el psicoanálisis y el familiarismo y cuáles son los puntos en contacto y cuáles son los puntos que va a atacar tanto Deleuze como Guattari en el Antiedipo. Para hoy, mi idea básicamente es que entendamos cuáles son los conceptos que puse: imperialismo de Edipo, edipización, pero sobre todo, esto lo vamos a ver, pero sobre todo quiero que entendamos, porque no es algo menor, es algo importante, lo que se llaman las tres síntesis, que es lo que Deleuze y Guattari llaman la síntesis conectiva de producción, la síntesis disyuntiva de registro y la síntesis conjuntiva de consumo. Quiero que entendamos estas tres síntesis porque son fundamentales y lo que van a llamar Deleuze y Guattari los usos legítimos y los usos ilegítimos de estas tres síntesis, ¿no? Los usos legítimos eran los usos no edípicos, o como ellos llaman anedípicos, que están liberados de la edipización, y los usos ilegítimos van a ser los usos edípicos, ¿no? Bueno, vamos a empezar leyendo. Voy a empezar leyendo lo que tengo en mi material de lectura, que después por supuesto voy a subirles, y luego vamos a analizar algunos párrafos. Básicamente del Antiedipo, como les decía. Bueno, vamos a empezar entonces con esta lectura. Según Deleuze y Guattari, la realidad del deseo está constituida o construida por tres síntesis del inconsciente que pueden dar cuenta de un uso ilegítimo del inconsciente, es decir, trascendente y representativo, o bien de un uso legítimo del inconsciente, vale decir, inmanente, que permite visualizar a las tres síntesis no transformadas ni desfiguradas por la represión general del imperialismo de Edipo. Un par de aclaraciones sobre esto. O sea, el punto de partida que dan cuenta Deleuze y Guattari es que la realidad del deseo en términos productivos, como vimos la clase pasada, está construida por tres hay tres síntesis en el inconsciente. Esas tres síntesis básicamente pueden tener un uso ilegítimo. Ese uso ilegítimo dan cuenta de un inconsciente representativo, trascendente, de la idea, si ustedes quieren, afín al psicoanálisis tradicional. O bien de un uso legítimo, como lo van a entender ellos, del inconsciente, vale decir, un inconsciente no desfigurado, no transformado, sino realmente vinculado con el uso productivo, con su función productiva, es decir, no desfigurado por la representación general que implica la edipización. Es decir, un inconsciente no edipizado, liberado de la edipización, va a tener un uso legítimo de estas tres síntesis. En otras palabras, el interrogante que buscan responder los autores es el siguiente: ¿de qué manera, a través de qué procesos, el psicoanálisis viene a deformar la producción deseante por medio de la edipización? Es decir, ¿cuáles son las formas que serían los usos ilegítimos de estas tres síntesis que deforman al deseo, o que deforman lo que el deseo es realmente, ¿no? ¿A través de qué procesos el psicoanálisis viene a deformar la producción deseante por medio de la edipización? Por medio de la remisión representativa del deseo.
De acuerdo a los autores, la producción deseante y social se articula en 3 tipos de síntesis sobre las cuales opera la misma represión edipizante. Es decir, como vimos la clase pasada, básicamente esa remisión edipizante, ¿qué es la remisión edipizante? Es la explicación del inconsciente en términos edípicos, de lo que se llama, o lo que llaman Deleuze y Guattari, imperialismo de Edipo. Es decir, todo se remite a la explicación al triángulo edípico, papá, mamá, yo, y a la esfera de la intimidad familiar. Esa remisión, esa derivación, digamos, de estas 3 síntesis del inconsciente hacia el triángulo papá, mamá, yo y la esfera de la intimidad, según Deleuze y Guattari, opera una deformación o un uso ilegítimo, ¿no?, de lo que verdaderamente es el deseo. Por lo tanto, hablamos de usos legítimos, como vamos a ver ahora, de estas 3 síntesis, cuando no los pensamos de manera vinculada con la edipización. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera es la que ellos llaman la síntesis conectiva de producción. Aquí los autores se refieren a la teoría proustiana de Marcel Proust de la homosexualidad que Deleuze había desarrollado en Proust y los signos, su libro de 1964, que recomiendo realmente la lectura de ese texto, ¿no? Proust y los signos es uno de estos libros, como les comentaba en la clase primera, que forman parte del primer periodo de Deleuze, donde Deleuze trabaja en algo así como, no son manuales porque es algo mucho más interesante lo que él hace que la presentación de una teoría, es su versión de la teoría, es su lectura. En este caso sobre Proust, ¿no? En esa serie donde escribe sobre Spinoza, sobre Nietzsche, sobre Hume, ahí también escribe un texto que se llama Proust y los signos, donde hay una lectura de En busca del tiempo perdido. Deleuze ahí va a distinguir en este texto Proust y los signos entre un uso global y específico, lo que él llama un uso global y específico, que desde su punto de vista es ilegítimo, de un uso parcial y no específico, desde su punto de vista legítimo, de esta síntesis, ¿no? Es decir, o para ponerlo en otros términos, hablando de la teoría proustiana de la homosexualidad, según la lectura de Deleuze, habría una lectura, según Deleuze, ilegítima, que sería global y específica de la homosexualidad, o una lectura o un uso parcial no específico, que sería legítimo de la homosexualidad. El uso ilegítimo de esta síntesis conectiva de producción para explicar la teoría de la homosexualidad en Proust, el uso ilegítimo, consiste en extrapolar la serie de objetos parciales separables de los cuales se derivan las personas globales por asignación de carencia. Es decir, X se define como hombre o mujer porque tiene o no tiene Y. De esta manera se impone la disyunción de los sexos en un sentido exclusivo y se constituyen series específicas que nunca se tocan. Por ejemplo, eres hombre o mujer, pero nunca ambos al mismo tiempo. Quiero que entendamos entonces, esto sería según Deleuze un uso, y Guattari, un uso ilegítimo. ¿Por qué? Porque lo que él diría, bueno, habría una separación, ¿no? Una separación específica, eres hombre o eres mujer, pero no puede haber un punto de contacto. O sea, o se es X o se es Y, ¿se entiende? O se es A o se es B, pero no hay un punto intermedio, ¿no? Por lo tanto, habría una división, una disyunción entre sexos que implica una división tajante. A esto también Deleuze lo va a llamar, o este tipo de separaciones tajantes, también lo vamos a ver después, es la forma en la que funcionan las líneas de segmentariedad dura o las líneas molares. Es decir, o sos hombre o sos mujer. Pero esto se puede aplicar para cualquier categoría de la realidad, digamos, no sé, o estás en tu casa o estás en el trabajo, o estás arriba o estás abajo. O sea, esas separaciones polares, esas visiones polares, digamos, bueno, todo tipo de estructuración polar, todo tipo de división binaria, ¿no? Implica, según Deleuze y Guattari, un uso ilegítimo de la síntesis conectiva de producción, ¿no? Eres hombre o mujer, pero nunca ambos al mismo tiempo. Por el contrario, un uso legítimo da cuenta de una transexualidad de origen que, según Deleuze, solo Deleuze, no Guattari porque es su libro sobre Proust, ahí va a desarrollar un poco esta teoría de la transexualidad de origen, ¿no? A partir de su lectura de En busca del tiempo perdido. ¿Cómo se podía estructurar esta teoría de la transexualidad de origen? Bueno, según Deleuze, en Proust, vale decir, lo masculino y lo femenino conviven en el mismo cuerpo de manera parcial.
porque no se comunican y no hay hibridación. Y no específica, es decir, no hay una identidad homosexual específica que conecte globalmente a todos los homosexuales, sino por el contrario, todos estamos constituidos por un deseo transexual o polisexual que permite que relacionemos nuestra feminidad con lo femenino de una mujer o de un hombre y nuestra masculinidad con lo masculino de un hombre o de una mujer. ¿Se entiende? O sea, vamos a volver. Esto sería, según Deleuze y Guattari, un uso legítimo, lo que ellos llaman la síntesis conectiva de producción en un sentido legítimo, lo que ellos entenderían en un sentido productivo, el deseo no edipizado, anedípico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en el uso ilegítimo de la síntesis conectivo de producción, lo que ellos dirían es lo siguiente: o hay hombre o hay mujer. Hay una división molar tajante, binaria. Y a su vez, si hay hombres que pueden ser heterosexuales u hombres que son homosexuales. Ahora, todos los hombres homosexuales o todas las mujeres homosexuales se conectan globalmente con el resto de las mujeres homosexuales o el resto de los hombres homosexuales y listo. Es decir, hay una división tajante. Por eso él dice que este es un uso global y específico, el uso ilegítimo. Global y específico, ¿por qué? Bueno, es específico porque específicamente hay una, entre comillas, raza de homosexuales que se conectan globalmente con otros homosexuales, ¿no? Este sería un uso ilegítimo que, según Deleuze, implicaría una visión edipizante. Una visión edipizante porque es una visión que uno podría llamar molar, una visión trascendente también, ¿no? Y por otro lado tenemos un uso legítimo, y ese uso legítimo lo que plantea es lo siguiente, es que primero que no hay, digamos, a ver, para plantearlo en este sentido, digamos, lo que ellos van a decir es que cada uno de nosotros, sea uno hombre o sea uno mujer, tiene un lado masculino y un lado femenino. Y ese lado masculino y ese lado femenino se conecta con lo femenino de otra persona o con lo masculino de otra persona. Es decir, por eso él dice que no es un uso global y específico, sino un uso parcial y no específico. No específico, ¿por qué? Porque no hay un homosexual hombre o una homosexual mujer, digamos, sino que hay seres, hay singularidades, como dice Deleuze y Guattari, ¿no? Esas singularidades son, por eso viene acá un poco la teoría, serían algo así como transexuales de origen o polisexuales de origen. Es decir, en cada uno de nosotros hay una doble disposición, una disposición homosexual y una disposición, si ustedes quieren, heterosexual. Por lo tanto, no hay una especificidad, es no específico, pero es parcial y no global. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo global con cada uno de los entre homosexuales, sino que uno se conecta con diferentes singularidades y uno conecta su lado femenino con el lado femenino de la otra singularidad. Esa singularidad puede ser una mujer o un hombre. ¿Se entiende? Entonces, esta sería un poco la primera síntesis conectiva, perdón, esta sería la síntesis conectiva, una de las primeras, la síntesis conectiva de producción. Entonces, el uso ilegítimo es aquel que divide en términos binarios, ¿no?, entre hombres y mujeres, y la homosexualidad se explica en términos globales y en términos específicos. Hay una especificidad del ser homosexual que se conecta globalmente con los otros homosexuales. En el caso del uso legítimo es un uso parcial y no específico. ¿Por qué? Porque no hay una especificidad, no hay una identidad, y eso va a ser importante. Deleuze y Guattari van a ser muy críticos con lo identitario. No hay una identidad, sino que todas las singularidades, todos los sujetos, para ponerlo en un término más claro, somos potencialmente homosexuales. Todos somos. Es decir, tiene un poco que ver, si ustedes quieren, con esta idea de la transexualidad de origen, en el sentido que dentro de cada uno convive un lado femenino y un lado masculino. Por lo tanto, hay una parcialidad. Ahora, lo que ellos dicen es, ese lado femenino y ese lado masculino no es que están hibridados, no hay una hibridez. No, están separados, pero están insertos en nuestra misma subjetividad. Y nos conectamos no de manera global. Por eso recordemos, a esto ellos lo van a llamar un uso parcial y no específico. No específico porque no hay una especificidad de la identidad homosexual, y parcial porque nos conectamos parcialmente con cualquier singularidad. Cualquier singularidad hay una conexión con el lado femenino o con el lado masculino.
Esta es la primera síntesis, la síntesis conectiva de producción, y acá lo más importante es esto que yo les decía, que es la teoría de la transexualidad de origen, que van a ver que en el antidipo aparece, y ahora vamos a leer un par de cosas en ese sentido, aparece bastante esta idea, ¿no? La idea de que todos somos molecularmente transexuales. No hay identidades separadas en compartimentos estancos. Vos sos heterosexual, yo homosexual, no, todos somos potencialmente transexuales, ¿no? Esa es la primera síntesis conectiva de producción. La segunda están las tres vinculadas, como van a ver. La segunda se llama síntesis disyuntiva de registro. Aquí los autores plantean que el uso ilegítimo y limitativo de esta síntesis niega los términos disyuntivos a través de toda distancia. En el caso esquizofrénico del jurista alemán, acá hay un caso que es muy célebre, que lo trabaja Freud y que lo retoma también Deleuze y Guattari, el caso del jurista alemán Daniel Paul Schreber, ¿no? Vemos que el sujeto se asume como hombre y mujer sin limitar uno por el otro, ni excluir uno por el otro, pero ocupando estas dos posiciones, ¿no? Es decir, el uso legítimo e inclusivo de esta síntesis implica la concepción de un sujeto transposicional, ¿vale? Es decir, el sujeto es esta distancia que lo transforma en hombre o en mujer. El uso legítimo y ilegítimo, por su parte, edipiza, es decir, interioriza, explica e inscribe la síntesis disyuntiva al triángulo familiar de mamá, papá y no lo abre de modo ilimitado a la producción social, de este modo obstaculiza lo esquizoide. Bueno, vamos a analizar un poco más esto. Primero, para explicar esta síntesis, la síntesis disyuntiva de registro, sobre todo Deleuze y Guattari, insisto, toman este caso de Daniel Paul Schreber, que fue un caso clínico analizado por Freud, que era este jurista alemán que escribía, ¿no? Hay unos textos que se han publicado, unos diarios, que escribía alternativamente de manera masculina o de manera femenina. Tomando este caso, así como en el primer caso en la síntesis conectiva de producción vamos a Proust como un ejemplo, en este caso vamos a otro ejemplo, otro texto que es el de Daniel Paul Schreber, para explicar la síntesis disyuntiva de registro. Acá el tema es lo siguiente. Pensemos, conectivo, disyuntivo, ¿no? Una disyunción que es A o B, una conexión es A y B, digamos, ¿no? Bueno, pensemos primero el concepto de disyunción. O sos A o sos B, o sos mujer o sos hombre, ¿no? Hay una disyunción. Acá, más o menos partiendo también de la síntesis conectiva de producción, la síntesis disyuntiva de registro va a plantear lo siguiente. El uso legítimo, es decir, no edipizante, ¿no? E inclusivo de esta síntesis, implica lo que ellos llaman un sujeto transposicional. Es decir, el sujeto es la distancia que lo transforma en hombre o mujer. Vale, es decir, el sujeto o la singularidad no es ni hombre ni mujer en sí mismo, ¿no? Sino que es la distancia entre uno y el otro. Entre uno y el otro. Es lo que ellos van a llamar el entre también, digamos. La singularidad es el entre el hombre y la mujer. Es transposicional porque puede ocupar diferentes posiciones. Tiene un poco que ver por eso con la síntesis conectiva de producción desde otro lugar. Es decir, la síntesis conectiva de producción era que convivían dentro de nosotros o teníamos dentro de nosotros algo así como un origen transexual y esos lados, el lado masculino y el lado femenino, se conectaba con lo femenino masculino de los otros. En este caso estamos hablando de usos, de lo que ellos llaman un uso, una transposicionalidad, del sujeto, que es el pasaje de lo femenino a lo masculino o de lo masculino a lo femenino, ¿no? Según su punto de vista, según el punto de vista de Deleuze y Guattari, el uso legítimo, no edipizado, en la síntesis disyuntiva de registro es aquel que piensa la subjetividad o la singularidad como aquello que está entre uno y otro, ¿no? Aquella distancia, tal cual dice el sujeto, es esta distancia que lo transforma en hombre o mujer. Ese es el uso legítimo. Es decir, todos somos la distancia, somos el entre uno y otro. El uso ilegítimo, por su parte, que es el edipizante, interioriza, edipiza e inscribe la síntesis disyuntiva al triángulo familiar de papá y mamá y no lo abre de modo ilimitado a la producción social, de este modo obstaculiza lo esquizoide. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente el uso no edipizante es un uso más esquizoide, en el sentido de que hay una ruptura con el mundo, hay una creación de un mundo
propio, entre comillas, digamos, y en el caso del uso ilegítimo implicaría interiorizar, ¿no?, esto a la esfera familiar, al triángulo papá, mamá, yo, y no lo abre de modo ilimitado a la producción social. Para ponerlo en otros términos, digamos, si el uso legítimo de la síntesis disyuntiva de registro es la distancia que hay, como dice acá, la distancia que hay entre aquello que nos transforma entre hombre, de hombre a mujer o de mujer a hombre, es decir, la noción de transposicionalidad, que podemos ocupar diferentes posiciones, el uso ilegítimo obturaría esta transposicionalidad. El uso ilegítimo impediría la idea esta del uso transposicional, ¿no? En el sentido de que, nada, no es que podemos avanzar de uno a otro, sino que al remitirnos a la esfera familiar impide esa transposicionalidad, ¿no? Y somos uno u otro, ¿no? Somos uno y otro, ¿no? Hay una neurosis, ¿no?, que impide básicamente esa transposicionalidad, ¿no? Entonces el uso legítimo de la síntesis disyuntiva es aquel que nos permite avanzar hacia un registro femenino o masculino, y aquel que impide cristalizarlo. Aquel que lo cristaliza es el uso ilegítimo, por ende el uso edipizante. Más o menos queda claro. Como ven, van a ver, todos tienen que ver. O sea, estas tres síntesis están a su vez vinculadas. Y la última, es la tercera, es la síntesis conjuntiva del consumo. Conjuntiva del consumo. Dice, en esta síntesis nos encontramos en el ámbito de los sentimientos y afectos experimentados por un sujeto, dando cuenta que el mismo no es más que la experiencia de determinados afectos. Estos afectos reenvían al cuerpo sin órganos como vida pura o fuerza vital y hace de esto un campo puramente intensivo. Un punto antes de seguir. Recordemos entonces que para Deleuze y Guattari la subjetividad es un haz de percepciones. Por eso cuando decimos acá, el ámbito de los sentimientos y afectos experimentados por un sujeto, dando cuenta que él, el sujeto, no es más que la experiencia de determinados afectos. Es decir, para Deleuze y Guattari, para Deleuze sobre todo esto lo desarrolla en su primer texto sobre Hume, no hay sujeto, no existe el sujeto, no existe el yo, no existe la identidad personal. Esto ya estaba en Hume, esto estaba en la tradición empirista. ¿Qué existe? El yo inexistente, el yo entre comillas, es un haz de percepciones. Cuando esas percepciones se modifica nuestra identidad personal. Bueno, lo mismo está diciendo acá Deleuze, o sea, no hay yo, sino que en todo caso hay un ámbito de sentimientos y afectos experimentados. Cuando experimentamos otros sentimientos y afectos, nuestra subjetividad se modifica. El cuerpo sin órganos es un cuerpo no organizado, es un cuerpo desorganizado, anarquizado de alguna manera. No es que no tengamos órganos, el órgano implica una organización. Un cuerpo sin órganos es un cuerpo organizado de otra manera, no jerárquica, no trascendente, y que da cuenta de esta idea de que el cuerpo es un campo de intensidades o un campo puramente intensivo en modificación permanente. ¿En función de qué? En función de los sentimientos y los afectos. El viaje esquizo, o lo esquizo, da cuenta de esta intensidad que contiene desplazamientos o devenires coexistentes. Es decir, si vamos modificando nuestra subjetividad a medida que cambian nuestros afectos y sentimientos, nuestra percepción, bueno, el cuerpo es un campo sometido a estas modulaciones y variaciones de intensidades. Por eso estamos en devenir permanente. Para Deleuze y Guattari, sentir de otro modo es devenir otro. Es decir, si uno siente otra cosa, uno deviene otro. Para poner otros términos, digamos, si uno percibe otras cosas, uno ya es otro. Percibir otras cosas es ya ser otro. Vale decir, si se modifica nuestra afectividad, también se transforma nuestra identidad o subjetividad. Hay entonces un uso legítimo y nomádico de esta síntesis de consumo que se opone a un uso ilegítimo y segregativo. El primero, el uso legítimo, permite devenir en diferentes estados e intensidades transitorias que se transforman unos en otros. Por lo tanto, el uso legítimo de la síntesis conjuntiva del consumo es aquel que da cuenta de que nuestra identidad personal está sometida a un devenir permanente. Es decir, que si se modifican nuestras percepciones, si se modifica nuestra afectividad, se modifica por ende nuestra subjetividad. Por lo tanto, tenemos una subjetividad o una singularidad nomádica. Es decir, que es nómade, en el sentido de que cambia todo el tiempo, que está en movimiento. El segundo, el uso ilegítimo, edipiza este proceso al establecer relaciones biunívocas entre agentes históricos y sociales
que están presentes en el uso legítimo también, y los elementos de la familia de modo exclusivo. Y les doy un ejemplo de lo que sería el uso ilegítimo. Por ejemplo, el padre o la madre adquieren los atributos de los agentes colectivos y desnaturalizan el proceso nomádico ilegítimo de las máquinas deseantes. Para Deleuze y Guattari, el niño inviste el conjunto del campo social, los padres tienen un rol, pero solo se limitan a inducir, incitar o estimular y no pueden ser considerados los organizadores absolutos del delirio del hijo. Vamos a pensarlo de otra manera. El uso legítimo queda claro, digamos, uno está sometido a ese devenir social, a ese proceso de movimiento nomádico, por lo tanto, si se modifican las percepciones, si se modifican los sentimientos, se modifica nuestra singularidad. Ese es el uso legítimo. El uso legítimo es aquel que establece relaciones biunívocas entre la singularidad que somos y agentes históricos y sociales de modo exclusivo. Este ejemplo que dice el padre o la madre adquieren los atributos de los agentes colectivos, desnaturalizan el proceso nomádico. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo edipizan. Es decir, por ejemplo, establecer relaciones entre lo social y la interioridad o la intimidad. Por ejemplo, decir que el Estado es el papá. Ese es un caso, es el caso más claro, digamos, ¿no? Decir que el padre en la esfera de la intimidad, en la esfera familiar, ocupa el mismo rol que el Estado en la esfera social, productiva, económica, política. Eso es establecer una relación biunívoca entre un agente histórico y social con los elementos de la familia de modo exclusivo. Es decir, analogar, establecer vínculos de analogía bionívocas entre lo edípico, lo familiar y lo social. Como si pudiéramos explicar lo social también por la esfera de la intimidad, también por la esfera... Ese es el punto. Esto, dicen, este uso ilegítimo de la síntesis conjuntiva de consumo nos lleva también a edipizar, nos lleva también a cerrar toda la esfera familiar. Por eso dicen para Deleuze y Guattari, el niño inviste el conjunto del campo social y no solamente el familiar. Esto no quiere decir, obviamente esto hay que explicarlo, que los padres no tengan un rol de ninguna manera en la educación del hijo, en la forma... Esto no es que Deleuze y Guattari quieren decir esto, pero los padres, dicen ellos, pueden inducir, pueden incitar, pueden estimular, pero no son los organizadores absolutos y necesarios del delirio del hijo. Delirio hay que entenderlo también del proceso psíquico del hijo, digamos, ¿no? No podemos decir que los padres son los que determinan de modo absoluto y al 100% a el delirio del hijo. El padre incita, induce, estimula, pero no más allá de eso. Entonces, por lo tanto, la tercera y última síntesis es la síntesis conjuntiva de consumo, cuyo uso ilegítimo implicaría edipizar, establecer vínculos de analogía con lo social en referencia a lo familiar, y el uso legítimo sería aquel que da cuenta del proceso nomádico, es decir, que rompería esa frontera entre lo familiar y lo exterior, entre lo íntimo y entre lo social, y daría cuenta de este proceso nomádico. Entonces, un poco recapitulando, ¿no? las tres síntesis. La primera es la síntesis conectiva de producción, la segunda es la síntesis disyuntiva de registro, la tercera es la síntesis conjuntiva de consumo. Estas tres síntesis, dan cuenta, son parte del funcionamiento del inconsciente. El inconsciente puede funcionar en dos sentidos. En un sentido edípico, en un sentido representativo, que es el que Deleuze y Guattari van a criticar y van a atacar, o en un uso desedipizado, anedípico, y por lo que es el que van a defender, por supuesto, y en este sentido cada una de estas síntesis también va a operar de manera ilegítima o de manera legítima. ¿Cuál es el uso legítimo de la síntesis conectiva de producción? La idea de que hay una transexualidad de origen, ¿no? A eso le van a llamar ellos un uso parcial y no específico, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros contiene dentro de sí un lado femenino, un lado masculino que se vincula con lo femenino o masculino de otras singularidades y no hay una identidad o especificidad homosexual, por ejemplo. La segunda es la síntesis disyuntiva de registro. ¿Cuál sería el uso legítimo? Bueno, pensar que hay una subjetividad transposicional, no es que somos hombre o mujer, sino somos lo que está en el medio y puede pasar de uno a otro, es decir, puede ocupar los dos roles alternativamente. Y la última es la tercera síntesis conjuntiva de consumo, que es la idea de pensar que nuestra subjetividad está abierta a un proceso nomádico, un proceso perceptivo y subjetivo, que si se modifica nuestra singularidad.
Y eso impide, eso criticaría la posición de subsumir o explicar lo social solamente por la esfera de lo familiar, el ejemplo del papá-estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo, estas tres síntesis, porque si entendemos bien el funcionamiento de estas tres síntesis, vamos a entender cuál es un poco la propuesta, la hipótesis de Deleuze y Guattari respecto de qué es el deseo. El deseo se opera de manera legítima, opera de una manera anedípica o desedipizada. ¿Y eso qué sería? Bueno, eso sería operar según los usos legítimos, que son estos de las tres síntesis que determinan Deleuze y Guattari. Bueno, vamos a leer, aunque sea algunos párrafos, cómo arranca el capítulo 2, Psicoanálisis y Familiarismo, la Sagrada Familia. Vean cómo arranca en la página 57, dice: Edipo restringido es la figura del triángulo papá-mamá-yo, la constelación familiar en persona. Sin embargo, cuando el psicoanálisis lo convierte en su dogma, no ignora la existencia de relaciones llamadas predípicas en el niño, exoedípicas en el psicótico, paredípicas el otro. La función de Edipo como dogma o complejo nuclear es inseparable de un fósil mediante el cual el teórico psicoanalista se eleva a la concepción de un Edipo generalizado. Por una parte, tiene en cuenta para cada sujeto de ambos sexos una serie intensiva de pulsiones, afectos y relaciones que unen la forma normal y positiva del complejo con su forma inversa y negativo. Bueno, esto es un poco el punto de partida que recién decíamos nosotros. Es decir, el problema es tomar el complejo de Edipo como un dogma explicativo de toda la realidad. En la página 59 dicen Deleuze y Guattari lo siguiente: esquizofrenizar el campo del inconsciente y también el campo social histórico, de forma que se haga saltar la picota de Edipo y se recobre en todo lugar la fuerza de las producciones deseantes y se reanuden en el mismo real los lazos de la máquina analítica del deseo de la producción. Pues el propio inconsciente no es más estructural que personal, no simboliza, ni imagina, ni representa. Máquina es maquínico, ni imaginario, ni simbólico, es lo real en sí mismo, lo real imposible y su producción. Y más adelante vean acá, porque acá aparece la expresión imperialismo. El imperialismo de Edipo exigía tan solo la renuncia al realismo biológico. ¿No fue sacrificado a Edipo algo mucho más poderoso? ¿No? Bueno, acá un poco seguimos en la misma idea. Esta expresión esquizofrenizar el inconsciente tiene que ver con desedipizarlo, es decir, sacarlo de la explicación dogmática edipizante, ¿no? Esquizofrenizar es abrir el deseo a todo el campo productivo. Acá hay una expresión muy interesante, ¿no? Dicen, y muy clara me parece, dice: el psicoanálisis es como la Revolución Rusa, nunca sabemos cuándo empezó a andar mal. Siempre es preciso remontarse más arriba, con los americanos, con la Primera Internacional, con el Comité Secreto, con las primeras rupturas que señalan tanto renuncias de Freud como traiciones de los que rompen con él. Con el propio Freud desde el descubrimiento de Edipo, Edipo es el viraje idealista. No obstante, no podemos decir que el psicoanálisis haya ignorado la producción deseante. Las nociones fundamentales de la economía del deseo, trabajo y catexis, que es un término que va a aparecer mucho, que van a usar mucho. Catexis es un término que usan Deleuze y Guattari, que también está en Lacan, que también está en Freud, digamos. Catexis es algo así, es la producción libidinal, es la producción de la energía psíquica. Eso es hay diferentes catexis, por lo tanto hay diferentes producciones de la energía psíquica, vital. Dice entonces acá, no obstante, las nociones fundamentales de la economía del deseo, trabajo y catexis mantienen su importancia, pero subordinadas a las formas de un inconsciente expresivo y no a las formaciones del inconsciente productivo. La naturaleza anedípica de la producción del deseo sigue presente, pero colocada en las coordenadas de Edipo, que la traducen en predípica, paraedípica o cuasi-edípica. Las máquinas deseantes están ahí, pero no funcionan más que detrás del muro del gabinete. ¿Se entiende? Esto me parece que es claro este punto. Es decir, lo que ellos dicen es que el inconsciente, es decir, la idea de la economía del deseo o del inconsciente productivo, dicen acá, no es que incluso sea negada por Freud, sino que aparece colocada de manera derivada, o aparece en todo caso vinculada, ¿no?,
con esta noción expresiva o representativa, ¿no? Vean lo que dice acá. Mantienen su importancia, pero subordinadas a las formas del inconsciente expresivo y no a las formaciones del inconsciente productivo. Entonces, la idea esta de la economía del deseo, el trabajo y la catexis está subordinado a lo expresivo, a un inconsciente expresivo, es decir, representativo, que hay que interpretar, y no al inconsciente productivo. Lo que ellos quieren hacer es precisamente dar cuenta de lo anedípico, de lo productivo, ¿no? Y sacar de lado lo expresivo. Bien, acá está un poco lo que yo les decía de la transexualidad y origen, ¿no? Bien, en página 75, acá está hablando de Sodoma y Gomorra, de Proust, que es uno de los tomos de En busca del tiempo perdido. Habla de algunos personajes, dos personajes sobre todo son los que le van a interesar a Deleuze, que son Albertine y Charlus. Charlus y Albertine, esos son los personajes donde se ve mucho esta idea de la transexualidad de origen, digamos, ¿no? Vean lo que dice acá Deleuze y Guattari. De la nebulosa estadística del conjunto molar de los amores hombres-mujeres se desprenden las dos series malditas y culpables que dan fe de una misma castración, pero bajo dos caras o no superponibles, la serie de Sodoma y la serie de Gomorra. En la serie de Sodoma van a estar los homosexuales masculinos, ¿no? En la de Gomorra las mujeres. La serie de Gomorra, cada uno excluyendo a la otra. Sin embargo, esta no es la última palabra, puesto que el tema vegetal, la inocencia de las flores, nos proporciona otro mensaje y otro código. Cada uno es bisexual. Cada uno posee los dos sexos, pero compartimentados, incomunicados. Este es el uso legítimo, parcial y no específico, de la síntesis conectiva de producción, como decíamos. El hombre es tan solo aquel en el que la parte masculina domina estadísticamente. La mujer aquella en la que la parte femenina domina estadísticamente. De tal modo que al nivel de las combinaciones elementales es preciso hacer intervenir al menos dos hombres y dos mujeres para constituir la multiplicidad en la que se establecen comunicaciones transversales, conexiones de objetos parciales y de flujos. La parte masculina de un hombre puede comunicar con la parte femenina de una mujer, pero también con la parte masculina de una mujer o con la parte femenina de otro hombre o incluso con la parte masculina de otro hombre. Ahí cesa toda culpabilidad, pues ésta no puede introducirse en esas flores. A la alternativa de o bien, se opone el ya de las combinaciones y permutaciones, en el que las diferencias vuelven a lo mismo sin cesar de ser diferencias. Bueno, un poco esto lo estamos explicando con la síntesis conectiva de producción. Y esta frase es muy interesante, dice: estadística o malarmente somos heterosexuales, dicen Deleuze y Guattari. ¿Por qué? Porque había una suerte de predominancia, desde el punto de vista molar, desde el punto de vista de la separación de las líneas de segmentariedad dura que definen una subjetividad. Somos heterosexuales, dicen Deleuze y Guattari, pero personalmente homosexuales sin saberlo o sabiéndolo, y por último somos transexuados elemental o molecularmente. Por ello Proust, el primero en desmentir toda interpretación edipizante de sus propias interpretaciones, opone dos tipos de homosexualidad, o más bien dos regiones, en las que solo una es edípica, exclusiva y depresiva, y la otra es esquizoide, anedípica, inclusa e inclusiva. Estas dos homosexualidades, una anedípica y otra edípica, de alguna manera serían los usos legítimos, el anedípico, e ilegítimo, el edípico, de la síntesis conectiva de producción, ¿no? Entonces, vean lo que dice acá Deleuze y Guattari. Molarmente, desde el punto de vista de lo molar, de la división dura de subjetividad, somos heterosexuales. Pero molecularmente somos transexuales. Desde el punto de vista de las líneas de segmentariedad blanda, somos homosexuales. ¿Esto qué quiere decir? Desde el punto de vista del origen, somos homosexuales, ¿no? Somos homosexuales. Bueno, acá habla de la síntesis conectiva. Lo que aquí se opone son dos usos de la síntesis conectiva: un uso global y específico, un uso parcial y no específico. En el primer uso, el deseo recibe a la vez un sujeto fijo, un yo especificado bajo tal o cual sexo, y objetos complementos determinados como personas globales. Bueno, un poco esto ya lo contamos, así que lo vamos a pasar adelante.
más adelante vean lo que dice en la página 80, explicando un poco más esto. Dice, no negamos que haya una sexualidad edípica, una heterosexualidad y una homosexualidad edípicas, una castración edípicas, objetos complejos, imágenes globales y yos específicos. Esto sería todo lo ilegal, según todo lo ilegítimo, según ellos. Lo que negamos es que sean producciones del inconsciente. Además, la castración y la edipización engendran una ilusión fundamental que nos hace creer que la producción deseante real es justiciable de formaciones más altas que la integran, la someten a leyes trascendentes y le sirve una producción social y cultural superior. En verdad, el problema no concierne a los estadios preedípicos, que todavía tendrían a Edipo como eje, sino a la existencia y a la naturaleza de una sexualidad anedípica, de una heterosexualidad y una homosexualidad anedípica, de una castración anedípica. Los cortes flujos de producción deseante no se dejan proyectar en un lugar mítico. Los signos del deseo no se dejan extrapolar en un significante. La transexualidad no deja nacer ninguna oposición cualitativa entre una heterosexualidad y una homosexualidad locales y no específicas. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Más o menos ampliando lo que decíamos antes. Esto es importante. No negamos que haya una sexualidad edípica. Lo que negamos es que sean producciones del inconsciente. O sea, esta homosexualidad edípica o esta teoría de la sexualidad en términos edípicos, lo que hacen es explicar, digamos, la cuestión de la sexualidad desde el punto de vista de un inconsciente expresivo o interpretativo. Eso para Deleuze y Guattari es un uso ilegítimo. ¿Por qué? Porque está desfigurando el inconsciente, que para ellos es productivo, por medio de la edipización. ¿No? Como acá dice, la castración y edipización engendran una ilusión fundamental. Ellos nos quieren liberar de esa edipización fundamental. Más adelante, en la página 82, ¿no? Vuelvo un poquito, bueno, acá está hablando de la segunda síntesis, de la síntesis disyuntiva. Dice, el esquizofrénico no es hombre y mujer, es hombre o mujer, pero precisamente es de los dos lados, hombres del lado de los hombres, mujer del lado de las mujeres, ¿no? Bueno, acá tomo otro caso, etcétera. Dice, no sustituye síntesis disyuntiva por síntesis de contrario, sino que sustituye el uso exclusivo y limitativo de la síntesis disyuntiva por un uso afirmativo. Sigo más adelante, no es simplemente bisexuado ni intersexuado, sino transexuado. Volvemos a la hipótesis de lo transexuado, la transexualidad. Está trans vivo-muerto, es trans padre-hijo, no identifica dos contrarios, sino que afirma su distancia como lo que les relaciona en tanto que diferentes. ¿Se entiende? Quiero que entendamos bien esto. O sea, en el caso de la síntesis disyuntiva, el uso legítimo, lo que dice Deleuze es: somos la distancia que hay entre lo femenino y lo masculino. No hay hibridación, no es que somos un híbrido, no somos un híbrido. No, cada uno de esos lados están separados, como si fueran cajas separadas. De hecho, esta metáfora de la caja la usa en Proust y los signos, digamos. Ahora, esas cajas que están separadas forman parte, las dos cajas separadas, de una misma subjetividad, que somos nosotros. Por lo tanto, no es que como dice acá, digamos, ¿no? Uno puede ir de un lado al otro, pero no puede ser los dos simultáneamente, ¿no? Uno va de un lado al otro, pero no es los dos simultáneamente, y se puede conectar con los demás, con el otro lado de los demás también, ¿no? Bueno, y vamos ya de a poco con las últimas citas, porque tampoco quiero extenderme demasiado. Vamos con esta última, que esta sí es interesante, dicen, respecto del imperialismo de Edipo. Dice lo siguiente: Edipo no sirve estrictamente para nada, salvo para ligar el inconsciente en los dos lados. Veremos en qué sentido Edipo es estrictamente indecidible según el lenguaje de los matemáticos. Estamos hartos de estas historias en las que se está bien por Edipo, enfermo de Edipo y con diversas enfermedades bajo Edipo. Ocurre que un analista está hasta las narices de este mito, que es bebedero y madriguera del psicoanálisis, y por ello vuelve a las fuentes. Freud finalmente no salió del mundo del padre ni de la culpabilidad, pero fue el primero que, dando la posibilidad de construir una lógica de la relación con el padre, abrió el camino para la liberación de este dominio del padre sobre el hombre. La posibilidad de vivir más allá de la ley del padre, más allá de toda ley, es tal vez la posibilidad más esencial que aporta el psicoanálisis freudiano.
Pero paradójicamente, y tal vez a causa del propio Freud, todo nos hace pensar que esta liberación que el psicoanálisis permite ya se realiza fuera de él. Pues es mucho optimismo pensar que el psicoanálisis posibilita una verdadera solución de Edipo. Edipo es como Dios, el padre es como Dios. El problema no se resuelve más que al suprimir el problema y la solución. El esquizoanálisis no se propone resolver Edipo, no se propone resolverlo mejor de lo que puede hacerlo el psicoanálisis edípico. Se propone desedipizar el inconsciente para llegar a los verdaderos problemas. Se propone llegar a estas regiones del inconsciente huérfano, precisamente más allá de toda ley, donde el problema ni siquiera puede plantearse. ¿Queda claro? Entonces, acá, y con esto ya cerramos, vean que Deleuze y Guattari valoran la idea de que el psicoanálisis haya pensado el deseo en relación con la ley del padre, con la figura del padre. Sin embargo, digamos, si bien valoran eso, como bien dicen acá, no puede aportarnos una verdadera solución, porque sigue manteniendo la culpabilidad, la lógica de la culpabilidad, la lógica de la deuda, ¿no?, con el padre. Edipo es como Dios, es una deuda impagable, es imposible de pagarlo, ¿no? El padre es como Dios. El problema no se resuelve más que al suprimir el problema y la solución. Es decir, lo que ellos dicen es, Freud plantea este problema y plantea una hipotética solución. Ahora, en verdad, tenemos que salirnos de ese problema y por ende también de esa solución psicoanalítica. El psicoanálisis no es que busca, perdón, el esquizoanálisis, que es la propuesta que van a tener tanto Deleuze como Guattari, no se proponen resolver el Edipo, se proponen directamente desedipizar el inconsciente, pensar un inconsciente anedípico, por fuera de esta estructuración edípica, por fuera de esta ley, más allá de la ley. Bueno, vamos a dejar acá y la próxima, por supuesto, vamos a seguir con el capítulo 2 de psicoanálisis y familiarismo y, por supuesto, si tienen dudas, pueden formularlas al foro interactivo. Si tienen propuestas también, lo que quieran, comentarios, análisis, todo es más que bienvenido. Bueno, espero que haya quedado claro. Mi idea es que quede claro sobre toda esta clase este funcionamiento de la triple síntesis, los funcionamientos legítimos e ilegítimos. Y creo que eso lo hemos desarrollado. Bueno, muchas gracias y seguimos la próxima.